Bueno, vamos a comenzar nuestro cuarto paciente del día. Es un paciente joven, tiene apenas 12 años, no llega a cumplir 12 años, pero por desgracia es frecuente la rotura del ligamento cruzado anterior. Aquí en el Hospital de Badalona pues tenemos mucho baloncesto y al final es un deporte que empiezan a competir a edades muy tempranas y que existe el riesgo de esta lesión. Ya desde hace años se asume que hay mayor beneficio en reconstruir los ligamentos cruzados de los niños por el riesgo de desarrollar lesiones meniscales y de cartílago asociadas si se dejan sin operar en estos niños que son muy activos. Lo que sí que hay que tener una serie de detalles o precauciones en el momento de la cirugía para evitar cualquier tipo de daño al cartílago fisario, que es lo que siempre un poquito pues, preocupa en los niños a la hora de realizar una intervención que está más pensada para el adulto. Aquí podemos ver las imágenes de nuestro joven paciente. Como en la imagen sagital de la resonancia podemos ver cómo el ligamento cruzado pues, está completamente desaparecido. Es una lesión de un par de meses de evolución y podemos ver que donde deberían estar las fibras pues no están. Y estas son las fisis del cartílago, que son las que respetaremos en el momento de la cirugía. Haremos una técnica que se denomina all inside, que es todo dentro, de manera que nuestro túnel femoral vendrá paralelo a la fisis, de manera que en ningún momento vamos a entrar en contacto con el cartílago fisario. Por esto lo hacemos con control radioscópico intraoperatorio, y nuestro túnel tibial vendrá por aquí, saldrá a este nivel, vendrá en la perforación, o sea, pasa una broca muy fina de 3,5 milímetros, que esta sí que atraviesa la fisis, pero es muy fina y se atraviesa en una zona muy central para que no provoque ningún trastorno, y lo que es el túnel grande que va a contener el ligamento, nos vamos a limitar a este territorio donde no hay cartílago fisario. Aquí sí que haremos un túnel de 8 o 9 milímetros en función del diámetro de la plástica, cuya preparación también es muy interesante. Por tanto, reconstrucción del ligamento cruzado anterior infantil, y esto es lo que, bueno, pues cada semanita, pues por suerte o por desgracia, pues nos toca ayudar a uno de estos peques para volver a su deporte, y luego les vamos haciendo un seguimiento hasta la reincorporación a la práctica deportiva, y también durante el crecimiento, para asegurarnos que no aparece ningún problema a nivel del cierre fisario precoz o ninguna otra complicación tipo rotura, etc. Pero es una técnica muy eficaz. Conseguimos un ligamento muy robusto, y la clave, como siempre, está en hacer una técnica anatómica que respete los puntos de inserción original del ligamento. Bien, pues al inicio de la cirugía localizamos la zona de la tuberosidad tibial anterior, y aproximadamente a unos 3 centímetros medial a esta estructura, visible en casi todos los pacientes, podemos identificar un área en el que pueden ser palpables los tendones semitendinoso recto interno. Hacemos una incisión aproximadamente de unos 3 centímetros, y al abrir la fascia del sartorio nos vamos a encontrar dentro estos dos tendones. Un poquito más arriba es el recto interno, músculo tendón del gracilis, y algo más abajo y algo más grande de diámetro tenemos el semitendinoso. Ambos se encuentran íntimamente unidos a esta fascia y puede ser a veces difícil de diferenciar uno de otro. Con este instrumento que se ha visto, el tenotomo, lo que hacemos es introducirlo longitudinalmente siguiendo la dirección de los tendones hasta cortar la unión músculo-tendinosa. Si bien es un tendón muy utilizado, apenas produce morbilidad en los pacientes. Se puede perder un poquito de flexión, de fuerza de flexión en los últimos grados, pero realmente no es algo que limite a estos niños ni tampoco en edad adulta cuando se realiza la técnica isquiotibialis, y de hecho probablemente a día de hoy sigue siendo la técnica más popular utilizada para la reconstrucción del cruzado. Nosotros en niños nos gusta sacar los dos tendones. Sacar solo el semitendinoso, aunque se cuadriplique, a veces obtienes un diámetro que no es lo suficientemente resistente para las demandas que tienen estos niños, que a menudo están en edad competitiva. Hoy en día se federan a muy corta edad en deportes de competición, y por tanto, si bien no es que tengamos que pensar como un adulto, pero sí tenemos que pensar que las demandas son mayores a día de hoy, la exigencia, incluso en niños preadolescentes, como era este caso, que lo que era antiguamente.
Una vez que hemos extraído los dos tendones isquiotibiales, los desinsertamos de la zona distal y va a comenzar la preparación de nuestra plastia. En este caso es una cuádruple plastia semitendinoso recto interno con el que vamos a obtener un diámetro aproximado entre 8 y 9 milímetros, como se puede ver en la imagen. Los vamos a plegar 4 veces y los vamos ya a situar en una disposición con nuestros dispositivos en suspensión, en este caso tie rod de la casa Artrex, que nos van a permitir luego ir tensando estos dispositivos de manera que nuestro tendón va adquiriendo la tensión adecuada en el momento de finalizar la cirugía. Como vemos, la preparación del ligamento cruzado infantil requiere una alta especialización. En este caso nos está preparando nuestro enfermero Jordi mientras nosotros realizamos otras labores en la rodilla. Hacemos una marca a la altura de 1 centímetro en la región que va a entrar en fémur, de manera que en todo momento cuando nuestro injerto entra dentro de la rodilla tenemos referencias de qué distancia. Es muy importante el balance de entrada y la longitud de entrada, conocer en todo momento cuánto está entrando cada uno de nuestros túneles, puesto que la técnica de all inside, de todo dentro, es una técnica de alta precisión en niños en la que no podemos atravesar las fisis y por tanto tenemos que tener una gran exactitud en la medición de nuestro injerto, que suele ser en torno a 55 milímetros, 60 quizá en niños algo más mayores, 50 en niños algo más pequeños. Aquí podemos ver en la técnica artroscópica ya cómo el ligamento estaba completamente dañado, con muy poca tensión y con muy pocas fibras capaces de estabilizar esta rodilla. Por tanto, son pacientes con mucha inestabilidad y con alto riesgo de desarrollar lesiones meniscales asociadas. Aquí podemos ver el cajón anterior que realizamos en el momento antes de iniciar lo que es el procedimiento artroscópico y vemos cómo hay un exceso de traslación anterior, que es lo característico de la rotura del ligamento cruzado. Y se inicia nuestra preparación del lecho o la huella insercional, tanto a nivel femoral como a nivel tibial, de donde va a estar nuestro injerto. Se pueden conservar las fibras y esto se ha visto que puede tener un cierto efecto propioceptivo y puede ayudar a la maduración del nuevo ligamento, pero bueno, se ha de priorizar el posicionamiento del cruzado, puesto que su eficacia depende mucho de que lo situemos en una posición anatómica. Clásicamente, y bueno, todavía hay muchos cirujanos que sitúan el ligamento cruzado con unos túneles verticales, y esto, si bien puede ser suficiente en pacientes de baja demanda, lo que se observa es que suelen tener un cierto grado de inestabilidad con la práctica deportiva, y estas técnicas transtibiales con túneles verticales realmente no son idóneas en la reconstrucción del ligamento cruzado, excepto pacientes de muy baja demanda. Aquí podemos ver una de las peculiaridades de la técnica infantil, y es que debemos situar nuestro túnel femoral por debajo del cartílago de crecimiento a nivel del fémur, que es el que mayor potencial de crecimiento tiene en altura para el paciente, sobre todo cuando restan 3 y 4 años de crecimiento, como era el caso de un paciente joven de 12 años. Utilizamos estas brocas retrógradas, una técnica que se llama de fuera adentro, y en todo momento estamos realizando control de escopia para que la situación de nuestro túnel sea paralelo a esta fisis, este cartílago de crecimiento por debajo, pero dejando espacio para ese túnel de 8-9 milímetros que vamos a hacer a nivel del cóndilo femoral. Una vez realizado el túnel femoral, pasamos a lo que es el túnel tibial. El túnel tibial hay que atravesar con esta pequeña aguja, que son 3.5 milímetros, esta broca retrógrada, pero es muy poco el diámetro que atraviesa la fisis, y además lo que hacemos es atravesarlo en el centro, de manera que las posibilidades de alteraciones de crecimiento a nivel de tibia, que además tienen menos velocidad de crecimiento, menos potencial de crecimiento que lo que es el fémur, realmente las posibilidades de alteración o de desalineación de la extremidad son mínimas, incluso en niños muy pequeños. Una vez que hemos hecho los dos túneles, procedemos al paso de la plastia. Vamos a introducir estos dispositivos deslizantes de fijación con botón a nivel de cortical, y aquí se ve cómo queda el botón en la zona femoral, como hemos visto con control de rayo. Aquí hemos visto una imagen quizá una vez que ya se ha pasado el injerto, pero realmente es ahora cuando vamos a pasar el injerto con este hilo de tracción. Lo unimos
al hilo de tracción de nuestra plastia y podemos observar cómo empieza a pasar este botón hasta pasar la zona cortical, que es donde lo vamos a bloquear, y el dispositivo deslizante de estos hilos es el que va a ir arrastrando el tendón al centro de articulación. Es algo más complejo que en el adulto, puesto que estos túneles más horizontales dificulta algo la visualización. Sin duda, la técnica infantil requiere alta experiencia, mayor que una técnica de ligamento cruzado del adulto, y requiere ser muy cuidadoso a la hora de respetar las fisis para minimizar el riesgo de daño a nivel de los cartílagos de crecimiento, que si bien es poco frecuente, pues es una complicación que no quieres tener con ningún paciente, sobre todo a edades tempranas. Si bien en el caso de que ocurra, pues bueno, por suerte contamos con especialistas de ortopedia infantil en el equipo que nos pueden ayudar para corregir esas posibles desalineaciones que pudieran ocurrir, pero bueno, por suerte es una complicación muy poco frecuente y solucionable siempre y cuando el niño esté en crecimiento o incluso en edad adulta. Una vez que tenemos la fijación femoral, tenemos la fijación tibial, que funciona de la misma manera. Situamos este botón extracortical que va a quedar fijado a nivel de la tibia, y este dispositivo deslizante, una vez que el botón se bloquee, la cortical anterior de la tibia va a empezar a traccionar de nuestro tendón y vamos a poder dar tensión tanto a nivel de tibia como a nivel de fémur hasta que tengamos la tensión suficiente en nuestro ligamento, algo que haremos en una posición de aproximadamente 10-15 grados de extensión de la rodilla, como se puede ver a continuación, que extendemos la rodilla para finalizar la fijación de nuestro injerto, de manera que no haya ningún tipo de limitación a la extensión, sobre todo, o también a la flexión. Y este es el resultado final. Aquí vemos como nuestros hilos, que están situados a 15 milímetros, justo tenemos por tanto 15 milímetros de ligamento dentro de la tibia, y tenemos también 15 milímetros de ligamento dentro del fémur, y aproximadamente unos 25 milímetros de tendón a nivel interarticular, que es el que actualmente se puede ver. Y este es el resultado final de nuestra reconstrucción: la pared femoral, nuestro ligamento, y la parte de abajo es la zona tibial. Hacemos siempre un control radiológico al finalizar el procedimiento y ver dónde están situados nuestros túneles, y vemos cómo nuestros túneles están perfectamente situados tanto a nivel de fémur como a nivel de tibia, y nuestros botones de sujeción también lo están, dando por tanto por concluido el procedimiento.